Hola amigos de Anilla Cultural y sus redes globales. Les vamos a presentar la Agenda 2023 con una cantidad de actividades, de proyectos y diferentes emprendimientos, algunos que ustedes ya conocen y otros nuevos. Así que esperamos les guste y esperamos que participen como siempre en nuestras actividades. Red de co-creación en arte, ciencia, tecnología y sociedad. Un saludo para nuestros amigos, conocidos y recién llegados a la Anilla Cultural. Sean bienvenidos. Delma Rodríguez Morales les está hablando, directora de Anilla Cultural en Uruguay y sus redes globales. En primer lugar, agradecer a todos nuestros apoyos internacionales que nos han proporcionado, y sobre todo esos 2 años de pandemia tan difíciles, dar continuidad y llegar a más de 10 años de Anilla Cultural, trabajando en icultura, trabajando en red a nivel local y global. Así que muchas gracias y vamos a dar inicio entonces a nuestra presentación con diferentes proyectos que queremos compartirles. Gracias. Muy bien, entonces la propuesta para este año está en torno a prácticamente febrero a diciembre, y seguimos con nuestro lema fomentando la e-cultura para todos, la e-cultura en red, a través de redes de internet avanzado. Bueno, ¿qué tenemos entonces para este año? Hay 4 grandes proyectos y actividades. La primera de ellas está vinculada a la tercera edición del Premio Internacional de e-cultura, que en este año es, bueno, la tercera edición dedicada a pioneros que han estado en Anilla Cultural desde el 2020 al 2022, en arte, ciencia, tecnología y sociedad. Diferentes pioneros que han participado, que han estado contribuyendo, que han estado interactuando con el público y que han estado brindando tanto conferencias, ciclos, actividades. Vamos a dar a conocer a la brevedad la nómina de estos pioneros, por supuesto que no son los únicos, porque es la tercera edición del Premio Internacional de e-cultura y nosotros ya hemos tenido diferentes actividades con otros pioneros que también hemos premiado, pero en particular esta edición está dedicada a ellos. Así que no se pierdan la oportunidad de participar. Esta actividad va a ser a comienzos de mayo, y también de seguir de cerca quiénes son los nominados y quiénes son los que van a recibir este reconocimiento en e-cultura, que es un premio internacional que ya tiene su, bueno, su trayectoria y también su reconocimiento internacional, porque es un premio pionero que se da dentro de lo que es la e-cultura. Después otro de los proyectos que estamos trabajando desde el 2019, que es Co-Creation Lab. En particular, esta va a ser la tercera edición. Se ha ido trabajando de diferentes maneras, 2019, 2020, 2021, 2022 hubo una reconfiguración del laboratorio, y en particular el tema de este año es tan emocional como tú quieras, o como ustedes lo están viendo ahí en la presentación, So Emotional as You Like It. Entonces los invitamos porque está renovado el laboratorio y además este año en particular está focalizado hacia la resolución de problemas sociales, problemas educativos, situaciones de negocios y gestión, también la e-cultura en diferentes asuntos que tocan a estas áreas dentro de los negocios, la vida social, lo educativo, y como es de objetivo del laboratorio la gestación de estos proyectos globales y locales, o como nosotros decimos, locales. Así que invitados, estén atentos. Va a ser el periodo principalmente del laboratorio, va a estar desde marzo, abril con actividades, pero marzo va a ser, bueno, se va a anunciar determinadas acciones
¿ah? Entonces, a partir de abril se va a iniciar el trabajo focalizado en laboratorios hasta noviembre prácticamente. Así que invitados a participar porque hay muchas áreas desde donde cada uno de ustedes puede contribuir. Después, ustedes tienen ahí hacia la derecha de la presentación, está el logo y la actividad de lo que fue el Programa Internacional Nuevos Medios para Docentes. Esta actividad finalizó en el 2022, finalizó la primera edición de la misma y estamos reconfigurando para hacer una nueva edición, una segunda edición en el 2024-2026. O sea, fue todo un periodo de 2 años donde, bueno, diferentes referentes del arte de los nuevos medios contribuyeron a estos contenidos, y lo que se va a hacer este año es generar y terminar las publicaciones que se recopilaron en el periodo 2020-2022. Diferentes contenidos culturales, diferentes contenidos educativos que ustedes van a tener en formatos abiertos, libres, como es de nuestro perfil del trabajo en red y del trabajo colaborativo. Así que atentos también a eso, porque va a estar muy interesante. Y después, a partir de abril, vamos a tener el lanzamiento de nuestra web remodelada. ¿Ah? O sea, el sitio web que ustedes conocen, pero distinto, con diferentes diseños y también contenidos para que ustedes puedan continuar interactuando y apropiando o teniendo acceso a todo lo que se ha hecho en estos años. Muy bien. Para el final dejo el cuarto contenido, que no es menor, porque es el proyecto que ustedes ya conocen bastante, porque a fines del año pasado, a partir de octubre, se hizo la primera ronda de la cruzada local y global de e-cultura para todos, y estamos iniciando en estos días la convocatoria de la segunda ronda. La segunda ronda va a ser lo que cierre para generar la declaración global. Esa declaración global ustedes la van a tener en la segunda mitad del año, porque ya hicimos la primera parte de todas las declaraciones que aportaron referentes internacionales de agricultura, y ahora se va a continuar con la segunda ronda, que tiene la misma importancia que la primera, ¿ah? Que ya hay varios referentes que nos han mandado materiales y demás, pero se va a hacer más extensa, con más tiempo, pensando en poder hacer una síntesis de la declaración global para poder interactuar con ella en diferentes sectores, organismos y diferentes canales en los cuales esa declaración pueda contribuir a la mejora cultural y a la mejora educativa en red. Así que bueno, seguiremos reuniendo a la humanidad sensible, porque ese fue nuestro lema, para que contribuyan en el cambio hacia el bien dentro de la agricultura, que a raíz de todo lo que fue el periodo de la pandemia ha quedado bastante en recesión, por decirlo de alguna forma, y que no es solamente nuestra impresión, sino que es también la percepción de referentes internacionales, como ustedes han estado siguiendo, sobre todo en nuestro canal YouTube, con diferentes aportes, que además se hizo de cada uno de esos aportes en la traducción del discurso y de la declaración de cada uno a más de 20 idiomas. Entonces hay una interoperabilidad y un carácter abierto de lo que es la e-cultura, así que eso es parte no solamente de presentar las contribuciones, sino del medio de cómo se hace. Así que invitados nuevamente, sean bienvenidos para dar continuidad a la segunda ronda y posteriormente a la declaración global.
Para finalizar, bueno, invitarlos a seguir, obviamente, que nuestras redes sociales, pero en especial, más allá de nuestras transmisiones por Facebook o tanto el grupo de LinkedIn o Twitter, etcétera, pero sobre todo estamos poniendo mucho énfasis en nuestro canal YouTube, que lo pueden tanto buscar en español, Anilla Cultural UI, o Cultural Ring UI, ¿sí? Entonces, en cualquiera, ustedes googlean y cualquiera de las dos, porque ahí es donde nosotros consideramos que tenemos la mayor cantidad de contenidos como canal multilingüe. Esto no es menor porque también hace al acceso de diferentes personas de distintos lugares del mundo para apropiarse de estos contenidos y también para generar y volcar contenidos nuevos, en español, en inglés, en turco, en hindi, en francés, en chino, en alemán, en italiano, en portugués, en polaco, bueno, ya les digo, con más de 20 idiomas, ahí tienen nuestros contenidos, y los que no están en 20 idiomas sí tienen por lo menos 3 idiomas, el español, el inglés y el portugués. Así que invitados especialmente a continuar en nuestras redes y a seguir co-creando en red. Muchas gracias.